Sí, gracias, señor presidente. De pronto quienes nos escuchan en sus casas y aquí mismo, ante el diluvio de cifras del señor ministro, pudieron quedar confundidos. Al fin, pues, ¿de qué se trata el asunto? Entonces yo quiero hacer algunas precisiones. El primer hecho, hay un recorte grande del presupuesto para agricultura, que ya era malo en el presupuesto anterior, eso hay que decirlo, porque cuando es bueno y hay un recorte, no. Ya era muy malo lo que estamos ejecutando este año, y para el año entrante va a haber menos recursos para el Ministerio de Agricultura. Hay una discusión de cuánto es el recorte. Voy a explicar dónde está la confusión. Lo que sucede es que en el presupuesto que se está ejecutando este año se incluía una suma bastante importante para vivienda rural. Y a mi juicio, tal vez lo único acertado del plan de desarrollo, bueno, otro par de cositas que hubo ahí, decidió el plan de desarrollo que la plata para vivienda que da el Estado en las zonas rurales no se contabilice como agricultura, porque no es agricultura, aun cuando sea útil, no se discute, pero nos confunde suponer que la plata para el frijol o para el arroz o lo que sea, sí, es la misma que para la vivienda. Entonces, eso generó una modificación. Pero descontada esa plata, también hay un recorte, ¿sí? Ese es el punto que me interesa que quede perfectamente claro. Si no se descuenta esa plata, el recorte es de 553.000 millones de pesos, o sea, medio billón de pesos, y si se descuenta es de 343.000, que es una suma de todos modos importante. Para que se vea la importancia de este recorte, digamos que este es el peor presupuesto para el campo en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de que va a ser del orden de 1.79 billones, sí, el menos 24%, eso es el 0,6% apenas del presupuesto general de la nación. Eso es malísimo. O sea, el agro le aporta mucho más al país que ese 0,6%. Entonces, dejemos esa idea perfectamente clara. Hay un recorte grave en el asunto. Voy a detallarlo un poquito. No voy a hablar de la vivienda porque ya expliqué, entonces, bueno, no la contabilicemos. Pero entonces también digamos una cosa, el presupuesto de este año estaba inflado. Yo lo advertí hace un año aquí, dije, ese es un presupuesto inflado porque están contando vivienda que no se debe contar. Bueno, me parece bien que se desinfle, pero miren los recortes en otros temas. Inclusión productiva de pequeños productores, menos 8%. Servicios financieros y gestión del riesgo para actividades agropecuarias, 59%, menos 59%. Ordenamiento social y uso productivo del suelo, menos 9%. Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, menos 93%, ministro. Cuando nos está entrando la plaga que nos está entrando por la costa norte del país y todos los líos sanitarios que tenemos, recorte de 93%. Ya un presupuesto malísimo. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué el cuento del Ministerio de Ciencia y que no sé qué hiciste más? Y miren las cosas que están sucediendo. Estas son las realidades. Yo creo que eso está perfectamente mal planteado. Me uno al reclamo que hace aquí el senador Name. Bueno, no se puede recortar de otras partes, pero preciso a la producción y al agro. ¿Cómo queremos un agro en paz y tranquilo, etcétera, etcétera, si la gente ahí se está muriendo de hambre y cualquiera que saque 10 pesos de narcotráfico o lo que sea se convierte en el rey? Es que los problemas, digamos, de violencia también tienen que ver con la pobreza, y entonces de eso estamos hablando. Dos comentarios más. Bueno, y esto no se ocurre cuando se dispara la devaluación del peso. Entonces me voy a detener un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque es que al mismo tiempo estamos importando como 13 millones de toneladas de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia. Aquí tuve un ministro, el doctor Botero, que me juró que era muy bueno, que era mejor traer las cosas del exterior que en Colombia, que porque las de allá eran más baratas que las de aquí. ¿Qué tal el cuento? Que acabáramos con el agro, que viviéramos de la minería, porque entonces nos íbamos a beneficiar de los subsidios extranjeros. Miren ustedes, ahí está subiendo la inflación por la vía del aumento de los precios, en buena medida, de los alimentos. Entonces algún entusiasta me dirá, bueno, pero vamos a poder exportar más, nos va a ir mejor. Es verdad que al café esto le da un airecito, y a mí me alegra que esto mejore un poco la condición del café. No lo saca de su crisis, pero le da un airecito. Pero ¿saben qué es lo más grave? Que aun cuando haya más devaluación y nos afectan negativamente, la verdad es verdadera, esto no lo digo yo, lo dicen las agencias internacionales, Colombia no tiene oferta exportable en nada. O sea, aquí se puede, pues, fuera de petróleo y estas cosas, ¿sí? Aquí puede irse el dólar a donde se vaya, con los daños más grandes, y
es un espejismo pensar, señor ministro, que vamos a poder exportar, porque si usted producía maíz y le destruyeron eso, si producía lo que produjera y eso está destruido, usted no puede reaccionar ante una mayor devaluación. O sea que nos va a tocar, exceptuando situaciones como el café, tiempos peores. Y ojo con esto. Aquí pueden venir devaluaciones todavía mayores, podemos terminar como Argentina. Afortunadamente parece que por fin viene el ministro de Hacienda aquí, pero mañana vamos a hablar de eso. Es que el desastre de la economía colombiana es pleno y se está reflejando también en el acto. Un último comentario, bueno, sobre el café. Ojalá que cuando se necesita el fondo esté la plata, porque los cafeteros también deben saber, el fondo es un cascarón, el fondo es como una caja. Si le echamos plata, pues habrá plata para sacarle. Sí, pero si el país sigue en las que va, corremos el riesgo de que cuando llegue la hora de necesitar la plata del fondo, lo que va a haber ahí, que son unos centavos, ante una crisis cafetera grave, lo que hay hoy ahí son centavos. Que no resulte que cuando llegue la crisis cafetera grave, entonces nos digan, ah, sí, no, la caja está muy bonita, pero no hay nada para echarle. Entonces no proclamemos victoria sobre eso. Por último, esto. El doctor Duque estuvo en China. Y realmente China es un país que se pueden tener muchas valoraciones sobre China, pero uno tiene que reconocer que ese es un país que en 1950 era más atrasado que Colombia y hoy le está compitiendo a Estados Unidos nada menos que en bienes industriales y en ciencia. Uno diría, bueno, pero van por allá y bueno, algo se podrá aprender. Al mismo tiempo tenemos un pleito con ellos y con los asiáticos. Nos tienen inundados de productos, de confecciones y demás productos industriales. Logramos aprobar en el plan de desarrollo una protección para esas confecciones en Colombia. Y miren ustedes qué fue lo que el doctor Duque dijo en China, que le había ido muy bien. No habló de las confecciones, nada de eso, como si ese problema no existiera. Y ese es un problema clave porque esos confeccionistas arruinados son menos demanda para el agro nacional. Parte del problema del agro nacional es que no hay a quien venderle. Los lecheros se quiebran porque no encuentran a quien venderle, ¿sí? Y al mismo tiempo la gente no toma leche. Y entonces nos dice como gran cosa, a mí realmente me irritó eso, que es que entonces los chinos nos van a comprar unos cuantos bananos y unos cuantos aguacates. No, yo no creo que podamos seguir manejando esto con esta falta de seriedad, señor ministro. O sea, yo entiendo estas cosas y algunos entendemos. Y a mí me alegraría que se puedan vender unos aguacates y unos bananos en China, pero que a mí me digan que los ojos del país están puestos en su agro, en que China nos compre unos cuantos bananos y unos aguacates, carece de seriedad. No hay ningún estudio que pueda decir eso, porque resulta que el mundo, en aguacates no hay a quien, perdón, en bananos no hay a quien clavarle un banano más, ¿cierto? Y en aguacates pues hay una competencia feroz, todo el mundo produce aguacates, por ahí 50 países, entonces que nos metan ese cuento cuando aquí se nos está quebrando la gente, porque los lecheros siguen cayendo, los arroceros siguen cayendo, en general el agro va para abajo, entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué es de lo que se trata? Y mientras tanto los confeccionistas en los problemas en los que están, lamentable que las cosas se traten de esta manera, haciendo titulares de prensa y cosas de estas que no les resuelven los problemas a los colombianos, y con este presupuesto pues muchísimo menos, porque este presupuesto no puede apalancar solución a los gravísimos problemas agrarios que tiene el país. Muchas gracias, señor presidente.